Auditorio, en este momento iniciamos el análisis político en la opinión de los que saben, ese mismo que usted espera día con día en punto de las 9 de la mañana. El día de hoy le damos la bienvenida a un invitado muy especial que nos engalana con su presencia. Me refiero a José Marco Antonio Olvera, que seguramente usted ya lo ubica, claro, como Pepe Olvera. Así bienvenido. Es. Muchas gracias. Muchas gracias. Dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Así es. Hace pocos días que tomó su cargo don Pepe y está realizando una labor intensa, así lo platicamos detrás de cámaras. ¿Cómo recibe la casa? Bien, la casa la recibimos bien y en paz. Y nos recibieron con mucho trabajo. El 24 de agosto rendimos protesta y el 26 iniciamos ya el proceso de renovación de los 56 comités municipales, faltando 2 que no han cumplido con su término estatutario. Y en esa misma fecha tuvimos que hacer un trabajo muy intenso porque nos tocó el proceso de la propuesta que hizo el PRI con respecto a la reducción de los diputados plurinominales. De manera que tuvimos que darnos a la tarea de reunir más de 42,000 firmas. Finalmente conseguimos 64,000 firmas para la propuesta de reducción de los diputados plurinominales. Hemos hecho pues la renovación de los 56 municipios que ya cumplieron su término. El pasado sábado rindieron protesta los 56 presidentes y secretarios generales. También hemos realizado ya la reorganización del OMPRI, que es el organismo de mujeres, y también otra área nuestra importante que maneja todos los asuntos de carácter urbano, que es el movimiento territorial. También ya se renovó. Y bueno, ya estamos inmersos en el proceso de la campaña de 2015, que nosotros le llamamos 2014-2015. Para eso hemos estado trabajando intensamente y nos estamos preparando para el proceso mencionado en 2 ejes muy importantes. Lo que tiene que ver con la estructura jurídico-electoral y lo que tiene que ver con la estructura de movilización. A esto en su oportunidad se le añade otro elemento que es el elemento de los candidatos y su trabajo de campaña. Claro. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que para tener un buen resultado hay que trabajar bien en los 3 ejes. El eje de la estructura jurídico-electoral y el eje de la estructura para la movilización. Y finalmente, el eje de la campaña de los candidatos. Estamos muy interesados en estos temas porque por primera ocasión se dan unas circunstancias muy especiales para Zacatecas y para muchos estados del país. En primer lugar, tenemos un marco jurídico distinto. Tenemos una nueva ley en materia electoral que sustituye al anterior código, al COFIPE. Tenemos un nuevo organismo electoral porque a raíz de las modificaciones constitucionales el anterior IFE se convierte en el Instituto Nacional Electoral. Y esto indica que tiene nuevas atribuciones, se modifica el esquema de los organismos locales, los organismos electorales en cada estado. Se le dan atribuciones para que el Instituto Nacional Electoral sea quien seleccione a quienes integran los órganos locales. Anteriormente esto lo hacían las legislaturas en cada uno de los estados. Era una facultad de la legislatura local seleccionar, elegir a quienes serían los integrantes del organismo electoral. Ahora lo tiene que hacer el INE. Y hay una convocatoria donde se inscribe todo el que quiera. De manera que en el caso de Zacatecas, por una situación también de carácter jurídica, se está haciendo esa convocatoria de selección, que será en diciembre, para la conformación del nuevo órgano electoral. De manera que tenemos un nuevo marco jurídico electoral, nuevos organismos responsables de conducir los trabajos de la elección, y también tenemos una ley en materia de sanciones para los delitos electorales, pues muy rígida. Sí, claro. Las sanciones están establecidas, se establecen de manera muy puntual y muy rígida para quienes violen o violenten la aplicación y el origen de los recursos para las campañas. Y un dato es que la nueva legislación establece
que los gastos de operación de la campaña tienen que reportarse en tiempo real. ¿Qué significa esto? Significa que si un candidato compra una lata de pintura para su campaña, el día de hoy mismo, tiene que reportarla y subirla a un sistema de contabilidad y de registro propio del Instituto Nacional Electoral. Anteriormente, los informes de erogaciones de campaña o de gastos de campaña se hacían 3 o 4 meses después de la elección. Ahora tendrá que ser en tiempo real. Y adicionalmente, tendrá que contarse con una lista, con un registro de los proveedores que van a surtirle productos al partido, a cualquiera de los partidos. Entonces esto nos indica que habrá una mayor transparencia en el uso de los recursos y una mayor vigilancia. Entonces nos estamos preparando para eso. El PRI se está preparando para hacer campañas, campañas profesionales. Sí, claro, digamos, son las nuevas reglas, ¿no?, que se están estableciendo y que esas van a ser en beneficio de la sociedad al tener un proceso claro. Pero al prepararse, también la cuestión técnica, la cuestión humana es muy importante. ¿Ya tienen la mira sus candidatos? No, todavía no. Nosotros estamos en una fase de preparación, pero exclusivamente de lo que es el equipo, lo que es el propio comité. El proceso de selección de candidatos se inicia a partir del próximo sábado, en el que el Consejo Político Nacional propone y selecciona los métodos de selección interna. Luego esos métodos tienen que ratificarse en los consejos estatales. Podríamos decir que ese es el banderazo interno para el proceso. Y bueno, posterior a la selección del método, viene ya los conceptos de la alianza. ¿Con quién vamos a ir en alianza? ¿Con qué partidos podemos ir en alianza? Ese es otro momento. Luego que se cumpla este término, entonces ya estaremos viendo la selección específica de candidatos o de candidatas. ¿Están abiertos a alguna alianza? La ley dice que tenemos que seleccionar 50 y 50. 50% mujeres y 50% hombres. Y obviamente tiene que haber una convocatoria. Hay una convocatoria en cada uno de los distritos electorales. Y en cada distrito el Consejo Distrital Electoral el Consejo Político Distrital tendrá que trabajar para la selección. Pero primero definimos el tipo de los 3 métodos. Va a haber 3 métodos ahora. El de consulta abierta, el de Consejo Político y el de Comisión de Selección. Este es un nuevo mecanismo que fue aprobado en la última Asamblea Nacional. Entonces, son 3 métodos los que presentan nuestros estatutos. Se puede escoger cualquiera de esos 3, o los 3, según sea el caso. Pero primero tenemos que definir en qué condiciones vamos en cuanto a las alianzas. ¿Es posible? Sí, claro que sí. Yo creo que sí. Es una posibilidad que vemos nosotros cercana, pero sí, el primer término es seleccionar el procedimiento nuestro. Luego vamos a definir en qué distritos vamos en alianza y en qué distritos son hombres y en qué distritos son mujeres. Entonces, esa es la secuencia. El día 22 de marzo del próximo año es la fecha de inicio de registro formal de candidatos. Del 22 de marzo al 29 de marzo, estamos hablando de la última semana de marzo. Sí. Esto indica que las campañas o las precampañas tendrán que realizarse en el mes anterior, es decir, de finales de febrero a finales de marzo. Esto nos obliga a pensar que en el mes de febrero ya habremos de tener nuestros propios candidatos. Claro. Y la preparación es de aquí a diciembre, a la primera semana de enero, donde se va a llevar a cabo todo el proceso interno. Esa es, digamos, una ruta crítica, ¿no? Claro. En un pasado proceso hubo carro completo. ¿Cree que se vuelva a repetir? Bueno, nuestra aspiración es a ganar todas las diputaciones, pero yo no utilizaría, no soy muy afecto a utilizar el concepto del carro completo, porque como que eso denota cierto triunfalismo. Yo digo que si aspiramos a ganar todas,
Claro, malo que me dijera que Sí, no, ningún partido puede decir, no, pues fíjese que nosotros nomás aspiramos a ganar una, ganar por lo una. menos, ¿no? No, hay que imprimirle una cierta dosis de optimismo. Pero yo creo que lo más importante es que se trabaje para ganar todos los distritos. Nosotros nos estamos preparando para ganar los 4 distritos. Y en esos 4 distritos, pues hay que pensar en que hay unos que tienen tal vez un mayor grado de dificultad, o que todos tienen un grado de dificultad. Pensar en un proceso cómodo, en un proceso donde llevas todas las de ganar, sería un error. Hay que prepararse porque estamos enfrentando vamos a enfrentar un proceso político electoral competido. Los partidos distintos al nuestro también se están preparando y ahí hay gente muy capaz, hay gente muy profesional. Entonces no podemos nosotros subestimar el trabajo de otros partidos, al contrario, tenemos que ser muy respetuosos de su capacidad, no desestimarla. Y nosotros prepararnos para eso, para un proceso competido. Y para un proceso competido hay que prepararse en primer lugar con un alto sentido de planeación. Es decir, prever las cosas con mucha anticipación. Preparar tu ejército con mucha anticipación. Ese proceso también debe estar inmerso en un contenido estratégico. Tenemos que trabajar con un plan estratégico. ¿Qué significa esto? Bueno, empezar por hacer las cosas anticipadamente, identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuál es tu posicionamiento como partido ante la sociedad, cuáles son los perfiles que la sociedad está esperando, perfiles ganadores, jóvenes, mujeres, gente de experiencia. Luego, ir al detalle incluso de cada comité o de cada sección electoral. A ver, ¿dónde están nuestros votos? Los votos, que coloquialmente llamamos el voto duro. Claro. ¿Dónde están nuestros votos potenciales? Donde podemos convencer a más personas. ¿Y dónde están los votos donde definitivamente no tenemos gran cosa que hacer, pero que podemos también obtener algunas simpatías? Esto nos lleva a pensar en que en este plan estratégico identifiquemos cuáles son los motivos que llevan a la gente a votar por el PRI o por un partido determinado. Pues hay que identificar los motivos y empezar a trabajar con ese concepto. Y luego ir a identificar a las personas para pedirles su voluntad. Las campañas políticas son en síntesis, una acción de persuasión. Hay que persuadir a las personas para que te den tu confianza. Entonces, ya no... ¿Hay confianza en el revolucionario institucional? Sí, definitivamente hay confianza. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Nosotros no podemos fincar nuestro éxito en el exceso de confianza. Yo les digo que hay 2 elementos terribles en las campañas políticas: la soberbia y el exceso de confianza. Entonces, tenemos que actuar con una gran humildad, con un gran empeño, ir a buscar al ciudadano para que nos reitere su confianza, quien ya nos la ha dado, y que nos dé su oportunidad, nos dé su confianza a quienes no han votado antes por el PRI. Entonces, esta es una labor de convencimiento, de persuasión. En eso gira fundamentalmente las campañas políticas. Y también nosotros estamos convencidos de que ahora las campañas ahora son más cortas. Las campañas van a ser exclusivamente en el mes de mayo y el mes de abril. En 2 meses es muy difícil que un candidato, solo él, pueda obtener el triunfo. Entonces, él pone su parte. Ellos tienen que generar una percepción del triunfo, tienen que visitar todos sus municipios, tienen que platicar con todos los actores políticos, tienen que ir en búsqueda de la simpatía de la ciudadanía, pero el partido, por su parte, tiene que trabajar en la estructura jurídico-electoral y en la estructura de movilización. Entonces, por eso son 3 ejes fundamentales. Decir que un candidato en 2 meses pueda, por ejemplo, en el segundo distrito, son 27 municipios. Estamos hablando de 2 meses, difícilmente le corresponde 2 días a cada municipio.
Entonces es un trabajo muy intenso el que tienen que hacer los candidatos, y ellos tienen que hacer su parte. Claro. Tienen que generar una percepción de triunfo, de seguridad, de confianza, y el partido tiene que trabajar para construir sus estructuras. Entonces, es importante que tengamos una estructura jurídica bien fuerte para defender nuestros votos. Pero también necesitamos una estructura de movilización fuerte, sino que vamos a cuidar. Claro. Y también necesitamos candidatos que sean fáciles de vender. Efectivamente, usted me habla de varias cosas y le escucho muy atentamente, previendo las diferentes situaciones y los diferentes planos, virtudes y a lo mejor ciertas situaciones donde pueden ser vulnerables. Son el partido que en este momento se encuentra en el gobierno, en el estado de Zacatecas, virtud o defecto, porque así como hay votos duros, también puede haber votos de castigo, y ni siquiera por el buen o mal trabajo que se está realizando en Zacatecas, Sí, a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Bueno o malo, si usted quiere, a lo mejor la ciudadanía no se puede fijar o no se fija mucho en los programas de atención ciudadana de mitigar el hambre, pero sí se fija en una sonada Casa Blanca, y que lo tenemos que decir. Así como hay votos duros, hay votos de castigo, y el PRI en Zacatecas, aunque esté trabajando bien, eso puede repercutir en la siguiente elección. Sí, hay que reconocer que el ejercicio del gobierno tiene un costo y tiene una ventaja. El costo es de que hay una erosión. El ejercicio del poder, el ejercicio del gobierno en cualquier país, en cualquier partido, representa un costo. Se erosiona la imagen del gobierno, la imagen de los partidos. Eso es cierto. Pero también, por otro lado, se tiene a tu favor las acciones del gobierno, lo que beneficia a las personas. También eso contribuye a que la gente siga votando por tu partido. Entonces, son ventajas y desventajas. Nosotros tenemos la responsabilidad de destacar las ventajas. ¿Verdad? Lo que el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Miguel Alonso están haciendo en Zacatecas. Hay muchas actividades, muchas obras, muchos beneficios. Y también existe el tema del desgaste del ejercicio del poder. Hay que reconocerlo. Pero tenemos que transitar en esa vía, cuidando, privilegiar lo positivo. Aciertos, ¿no? Los aciertos, que vaya, claro, y reconociendo también desaciertos. No hay gobierno perfecto. Hay que reconocer también cuando hay alguna falla, ¿no? Pero nosotros tenemos la responsabilidad de destacar las cosas positivas, porque finalmente esa es nuestra mejor herramienta para convencer, para persuadir al ciudadano. Dirigente, ¿cómo luchamos contra la desinformación? Le digo por lo siguiente, y de antemano sé por dónde podríamos contestar en cuanto a esta cuestión, el asunto de Ayotzinapa, que a lo mejor mucha desinformación ha habido y lo catalogan con 3 colores, que sí, son el partido, y se lo vuelvo a repetir, que es desinformación. Así porque es. hace poco acabamos de vivir un hecho donde hubo un reclamo fuerte al principal funcionario del Estado, donde a mí se me hizo una reverenda grosería. Sin embargo, muchas de estas acciones son movidas por la desinformación, y hay quien lucra políticamente con eso, y que van a estar haciéndolo presente, y que van a estar marcándolo, y que van a estar atendiendo a las responsabilidades del Ejecutivo Nacional, y que ahora que tenemos los 3 órdenes de gobierno alineados, por lo menos que es el caso de Zacatecas, puede hacer que en cuanto a esto traten de hacer algo vulnerable al Partido Revolucionario Institucional. Sí, aquí es muy importante señalar una opinión y fijar una postura categórica. Lo de los lamentables sucesos de Ayotzinapa no son, ni fueron, ni serán un crimen de Estado. Primera observación. La responsabilidad de estos lamentables hechos radica de manera inmediata en las autoridades locales de Iguala, es decir, del expresidente o del presidente que está detenido, que está en la cárcel. Él es el primer responsable. No me parece, yo ya lo he declarado, me parece que es una actitud, yo lo dije, que hasta cobarde, el que le quieran cobrar la factura a Enrique Peña Nieto, que se la cobren al presidente de Iguala. Habrá que cobrarle a quien se le tenga que cobrar. Así es. Al presidente de la República las de él, y al presidente de Iguala las de él. Sí, claro que sí. Pero a mí me parece que es una actitud superficial y ligera el primero mencionar que se trata de un crimen de Estado.
esa desinformación, hay una mala interpretación del concepto Estado. Puede ser un crimen del gobierno, pero no del Estado mexicano, para empezar. Enseguida, a mí me parece una actitud poco responsable el querer cobrarle la factura al señor presidente. ¿Por qué no se la cobran al presidente municipal de Iguala o al gobernador de Guerrero? Ellos son los responsables directos, y lo tengo que decir, pues también hasta el PRD. Ellos lo pusieron ahí, y hay quien asegura que le avisaron a las gentes, a los dirigentes del PRD, de los nexos de este señor con intereses inconfesables. Entonces, allí es donde está la responsabilidad. Y además, me parece muy grave opinar sobre este asunto con ligereza, por el daño que le están haciendo a la imagen del país a nivel internacional. Ah, claro. La gente más allá de las fronteras no conoce ni está informada efectivamente sobre los detalles. Ellos les hablan de un presidente municipal perredista y dicen, ¿y qué? Allí el problema es que el gobierno no ha actuado, que el gobierno no ha resuelto. Bueno, entonces busquemos a los responsables, porque efectivamente es muy difícil pensar que se desaparezcan 43 personas sin que no haya ninguna pista. Entonces hay que investigar. ¿Y a quién hay que investigar? Pues a los primeros actores, que es el presidente municipal de Iguala y a su director de policía. Entonces, número uno, en ningún momento este asunto debe tratarse con esa superficialidad. Número dos, no es un crimen de Estado, jamás lo ha sido y jamás lo será. Y tercero, que se castigue a los responsables, empezando por el presidente de Iguala. Se atendió con fines personales, perversos, malévolos, este asunto, políticos, con intereses personales. Hay quien lo ha capitalizado, y como bien se ha mencionado aquí, la falta de información precisa, haciendo alusión al encuentro del señor gobernador, yo también lo vi por televisión, y le reclaman a él los muertos de Ayotzinapa. Pues, ¿qué tiene que ver el gobernador de Zacatecas con lo que ocurre en Guerrero? Y luego, adicionalmente, le dicen, oiga, ¿y el taxista que mataron? Bueno, entonces, ¿es el taxista o son los muchachos de la normal? Hay que también aclarar algo. No estamos de acuerdo con lo que pasó. Es muy lamentable. Y yo también soy padre de familia. A mí me parece una situación muy delicada, lamentable, el tratar hay que ponernos en los zapatos de los papás de esos jóvenes. Ellos están viviendo por una situación delicada, angustiante. Yo también tengo hijos y a mí me lamentaría mucho. Yo me volvería loco si uno de mis hijos tuviera una situación de esa naturaleza. Tienen derecho a reclamar, tienen derecho a exigir, claro que sí, que se haga justicia y que se los regresen vivos. Yo estoy de acuerdo en eso, totalmente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es de que se esquilme con un problema tan serio, que se esquilme con el dolor ajeno. En eso no estoy de acuerdo. Y luego de Ribete, decir, no, es que es un crimen de Estado. Por favor, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto no está mal de la cabeza como para hacer una estupidez de esa naturaleza. No puede, no es posible, ¿verdad? Entonces, hay quien aprovecha y esquilma con este asunto. Bueno, pues yo les digo a ellos que así como lo están planteando, pues entonces el asesino es el presidente de Iguala. Él es el asesino. Y si no, pues que demuestren lo contrario, ¿verdad? Yo no soy juez, ni soy agente de la Procuraduría. Pero si hay quien nos dice que es un crimen de Estado, yo les digo, pues el asesino es el responsable, ¿no? El responsable y ahí se cometió el asunto. Entonces, ahí es donde hay que rascar. Usted me hablaba de una responsabilidad hasta cierto partido con el partido el PRD Democrático. Sí, claro. Ellos se la están queriendo fincar. Claro. Por eso le digo, los intereses perversos o malintencionados. Hábilmente han logrado con algunos sectores de la población, han logrado ese concepto. Voltearon las cosas, ¿no? O sea, de partir del señalamiento que se le hizo a algunos actores políticos del PRD cuando les dijeron, tú sabías que este señor tenía muchos recursos no bien habidos. Se lo dijeron algunos de los actores políticos del PRD.
desde los dirigentes hasta otros actores. No hicieron caso. Entonces ellos son corresponsables de lo que pasó. Finalmente era un gobierno perredista, es un gobierno estatal perredista y es un gobierno municipal perredista. Y si hay crimen de Estado, es un crimen de Estado del Estado de Guerrero y del municipio de Iguala, cuyos dirigentes, cuyos responsables son del Partido de la Revolución Democrática. Entonces, que no le quieran cobrar la factura al gobierno federal, porque le hacen un daño a México. Le hacen un daño a México. Ellos no han reparado en eso. ¿Les importará hacerlo? No les importa. Les importa su interés personal. Les importa salir bien librados de este gravísimo problema. Entonces, yo creo que es importante que la gente sepa eso. ¿Se verá reflejado en estas próximas elecciones? Probablemente se refleje algo, ¿no? Porque es natural, es un evento que no podemos borrar de un plumazo. Y precisamente eso me refiere a cómo luchar contra la desinformación. Así es, ahí es un tema muy importante. Hay que informarle con precisión a toda la ciudadanía cómo se han dado las cosas. Porque, a ver, muchos de ustedes vieron las escenas donde un grupo de personas incendian la puerta principal del Palacio Nacional. ¿Queremos eso? ¿Queremos violencia? ¿Queremos un movimiento violento en este país? ¿Queremos mejorar las cosas a través de la violencia? Yo no estoy de acuerdo. Y si ellos provocan la violencia, yo me voy a defender. Yo voy a defender a mi familia. ¿Cómo? Como pueda. Este país de instituciones no se puede cambiar así. Por eso hemos invertido grandes cantidades de recursos para impulsar la vida democrática del país. Esa es la vía. Esa es la vía. Y si no, que recordemos lo que pasó en 1968. Hay que leer y aprender la historia. Luego de una cosa sencilla, yo diría hasta de una estupidez, surgen problemas sociales que después no los podemos parar. Nuestro país no está para eso. Hay que pensar, nosotros ya que estamos más allá del bien y del mal, hay que pensar en las nuevas generaciones. Queremos dejarles un país convulsionado, enfrentado, en aras de buscar mejores formas de hacer las cosas en el gobierno. Me parece que estamos utilizando el rumbo equivocado. En la vía, el camino es la democracia, la participación cívica. Hay que mejorar la vida política, hay que dignificar la actividad política, hay que exigirle a los partidos políticos, hay que exigirle a los políticos que hagan mejor las cosas, con mayor transparencia, con mayor honestidad, con mayor emoción. Eso sí, eso hay que exigirlo, pero a través de la violencia me parece que vamos por el rumbo equivocado. Estamos a tiempo de evitar un enfrentamiento. Si alguien está empeñado en modificar las cosas, en modificar nuestro sistema de gobierno a través de la violencia, se equivoca. La vía es la participación por la vía democrática. Ese es el camino de este país. No nos equivoquemos. En Zacatecas sí se estudiarán los candidatos. Por supuesto, hay que revisar. Ayer yo decía que hay que investigar lo más que se pueda de su trayectoria, de sus intereses, de sus recursos. Pues hay que investigar de dónde tienen lo que tienen, de dónde lo obtuvieron. Claro. Entonces, y transparentarlo. Y además yo ayer le decía a alguien también de los medios, ¿por qué no pensar en que hagan público su patrimonio y que lo registren ante un notario público? Como cualquier actor, cualquier persona que se dedique a la política, que haga público sus bienes y que lo registre ante un notario público. Y cada vez que compre algo, vaya y dé fe, o vaya e informe a quien da fe. El saber de dónde vienen sus recursos nos puede decir cómo han vivido, claro, de qué han vivido. Entonces es necesario que quien quiera participar en la política esté dispuesto a eso. ¿Cuál es el problema? Y que nos digan cómo han acumulado sus fortunas. No digo nombres para no quemar gente, pero hay muchos políticos o algunos políticos en Zacatecas que tienen fortunas bastante cuantiosas. Pues que nos digan de dónde lo obtuvieron para poder confiar en ellos. Que se hagan pruebas de control de confianza, antidoping, todas las pruebas necesarias. Porque hay varios van a salir. Bueno, pues perdiendo. Pues ni modo. Que pierdas, gente. Otra situación.
Se habla ya de los diferentes grupos políticos, las diferentes asociaciones que se están formando para comenzar ya con el trabajo político. Usted ya me lo comentaba, ya se comenzó con el proceso. Hubo y hay algunos que ya están pensando hasta en el 2016. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Sí, calma, ¿verdad? Calma. Bueno, cada quien tiene sus tiempos. Nosotros en el PRI tenemos nuestros propios tiempos y nuestro propio calendario. Ahorita lo que importa es el proceso 2015. Yo digo que son dos elecciones en un mismo proceso. Nos interesa tener un buen resultado el año que entra. Y eso nos va a servir, que es el primer paso para el proceso del 2016. Y bueno, cada quien en su partido y en su ámbito tiene el derecho de empezar a trabajar y a buscar voluntades, ¿verdad? Nosotros decimos que el calendario del PRI es muy preciso. En el PRI hay soltura, hay solidaridad a los demás partidos. Se habla de que algunos podrían estar inmiscuyéndose en filas de otros partidos, no como militantes, pero sí apoyando. Si eso llegase a pasar, ¿cuáles son sus acciones? Bueno, primeramente hay que confiar en tu propia militancia. O sea, hay que tener confianza, porque si no tenemos confianza en nuestra militancia, pues estaríamos empezando mal. Segundo, hay que contemplar algunas alianzas estratégicas, ¿sí? Y tercero, pues también hay que confiarse en todo, ¿no? Hay que tener presente que luego se privilegia lo que se ha dado en llamarle el chapulineo. Claro. Todos los partidos lo podemos padecer. Por eso es importante que hagamos un trabajo de consolidación interna, de unidad interna, que nos permita pues salir adelante y enfrentar los costos del chapulineo o de la deslealtad, ¿no? Pasa muy reácido en eso porque ha habido mucho chapulineo, tal parece que Zacatecas se ha pintado muy plural en los últimos años. Sin embargo, usted ha sido un hombre de una sola pieza en lo político. Yo así lo puedo considerar por su militancia activa en el revolucionario institucional. Sin embargo, voy a otro tema, Pepe, para estar casi finalizando. No procedió lo de la disminución de los diputados. Esto mismo que también hay que informar sobre la gente, ¿por qué? Y a lo mejor esto puede ser un desencanto. No, yo creo que fue un buen planteamiento y yo sigo sosteniendo de que hay que disminuirlos. Inclusive... porque ni ese ni el del salario mínimo del PAN, miren, yo he tenido la oportunidad de ser legislador local y ser legislador federal. Les tengo que decir algo. Una cámara de 500 elementos es muy complicado transitar. Vive un mundo ahí. No, pues 500 personas. Ese es un mundo de gente. Yo digo que sería sano que se redujera el número, no tan solo de los pluris, sino del Parlamento, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Cuando estuvimos la última vez en la legislatura local, nosotros sacamos adelante una iniciativa para reducir el número de regidores en los municipios. Hay que quitarle carga a los municipios. Entonces se redujeron en un 30% y creo que fue una buena decisión porque le quitamos parte de la losa pesada que tienen los ayuntamientos en cuestión de gasto, en cuestión de atención, en cuestión de operatividad de los municipios. Entonces, una cámara de 500 diputados es una cámara muy grande. Yo lo viví, a mí nadie me lo cuenta. Es muy difícil transitar. Entonces, yo creo que los parlamentos que se puedan reducir es mejor. ¿Seguirán insistiendo a lo que Sí, claro que sí. Yo creo que es una idea que hay que seguir alentando y creo que es un beneficio para la ciudadanía. Hicimos cálculos y reduciendo los 100 pluris, había ahorros por el orden de 1.600, 2.000 millones de pesos anuales. Que eso se puede dedicar para otras actividades, para construir escuelas, para aumentar carreteras, para otras obras prioritarias. Bueno, yo le agradezco que nos haya acompañado, dirigente. Es para mí un placer que nos haya hecho el favor de venir a este espacio y que se dirija más que nada a la ciudadanía que lo está pidiendo, que nos decían, ¿y dónde está don Pepe? Vino con nosotros cuando no era dirigente, ahora regrese como dirigente. Yo lo veo contento, lo veo entusiasmado, lo veo activo. Eso espero se refleje en las próximas elecciones y que les tenga que ir como les tenga que ir. Bien. A todos y a cada uno. Sí. Seguramente, así va a ser. Gracias. Muchísimas gracias a don José Marco Antonio
Olvera, Pepe Olvera, así es conocido en Zacatecas, muy querido por los zacatecanos, y el día de hoy aquí en Reflector de México Explorer. Se termina el análisis político, hacemos el compromiso nuevamente, claro, estamos llegando aquí semana a semana en Reflector.